Doy gracias a Dios por este tiempo de bendición que puedo llegar al seno de sus hogares con una palabra que traiga bendición a la familia y a todo aquel que recibe esta palabra. Vamos a orar para poner en manos del Señor esta bendita palabra. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, levantamos oración de intercesión, Señor, en el nombre de Jesús, por cada persona que va a recibir en esta hora esta bendita palabra, esta palabra que lleve reflexión, bendición y liberación en el nombre poderoso y bendito de Jesús. Tu gracia y favor sea con nosotros en el nombre de Jesús. Amén y amén. Sea bendito el Señor. En esta hora vamos a meditar en el libro de Romanos, en el capítulo 12, verso 2. Vamos a meditar en la versión Dios habla hoy. Honramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Y dice de esta manera: no vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que es grato, lo que es perfecto. Sea bendito el Señor. En la versión de Reina Valera dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, dice, para que llegues a conocer cuál es la buena, perfecta y agradable voluntad de Dios. Qué precioso, porque la idea de Dios es salir del conformismo, cambiar actitudes, cambiar nuestra forma de vida. El tema que vamos a manejar durante el mes es quebrantando paradigmas. Quebrantando paradigmas. De hecho, que la historia de la humanidad está cambiando y bendito sea Dios que ese cambio sea para mejorar. Que ese cambio sea para mejorar. Encuentro unos conceptos de lo que es paradigma. Paradigma es un modelo, costumbres, hábitos, normas, reglas, tradiciones, creencias, patrones de conducta y comportamiento. Hay muchas cosas que van a cambiar, que ya de hecho están cambiando, y yo creo que una de las cosas que va a cambiar grandemente es la higiene. El cuidado de la higiene, el cuidado personal, eso ojalá que sea un estilo de vida de ahora en adelante. De ahora en adelante ha sido una costumbre, ha sido costumbres de los pueblos, ¿verdad? Pero en este momento Dios está dando un nuevo rumbo a la humanidad. Entonces dice aquí en Romanos: ya no vivan según los criterios del tiempo presente, al contrario, cambien su manera de pensar. Muchos están hablando de reinventarse. Eso es una nueva forma de vida, una nueva forma de conducta, romper con hábitos o costumbres que muchas veces han sido dañinas. Mire lo que dice la Biblia en el libro de Romanos, capítulo 10, verso 25. Dice: no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Ha sido una costumbre recibir la palabra en los templos, y es muy bonito, es una buena norma, es una buena regla, pero en el tiempo actual tenemos que adaptarnos a esta nueva forma de recibir la bendita palabra de Dios. Dice: como algunos tienen por costumbre. Hay algunas personas que están como presionando a sus pastores para que abran las iglesias si quieren congregarse, y curiosamente quienes están exigiendo son aquellos que en el tiempo normal tal vez no se congregaban. Pero aquí dice la palabra: no dejando de congregarnos, o sea que nuestra forma de congregarnos durante algún tiempo será virtual.
Será de esta manera que nos vamos a estar comunicando, pero la palabra es la misma y el espíritu es el mismo y la edificación es la misma. Mire lo que dice en el libro de Efesios capítulo 4, versos 22 y 23, dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Dios está hablando a la humanidad. Hay que renovarnos. Hay que cambiar conductas y hábitos que han sido dañinos. Hoy en día muchas personas que han vivido con el día a día están sufriendo situaciones. ¿Por qué? Por no planificar. La Biblia dice que si queremos edificar una torre, tenemos que planificar, tenemos que sentarnos. ¿Sabe qué es? Organizar nuestra administración de familia. Administrar como debe de ser. Aquí dice: despojaos del viejo hombre que está, dice, viciado conforme a los deseos engañosos. Una nueva manera de pensar. Deuteronomio capítulo 4, verso 32. Póngale mucha atención a esta palabra porque es de mucha actualidad y de mucha edificación. Dice: porque pregunta ahora si en los tiempos pasados que han sido antes de ti, desde el día que creó Dios al hombre sobre la tierra, si desde un extremo del cielo al otro se ha hecho cosa semejante a esta gran cosa, o se ha oído otra como ella. Esto es algo insólito, algo inesperado, algo que no se veía venir. Pero ya en la Escritura está la palabra que nos advierte de las señales de los últimos tiempos. Pero nos está hablando, dice: ¿cuándo has oído lo que ahora está ocurriendo? Amados, esto va a ser un cambio de vida para toda la humanidad. Rompiendo paradigmas, quebrantando paradigmas. No se ha hecho otra cosa semejante a esta gran cosa. Esto es algo que ha puesto a temblar a todo el mundo, Pero pienso que en cada situación adversa hay una enseñanza. En Primera de Corintios, capítulo 14, verso 20, dice la palabra de esta manera: hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Esto que está ocurriendo debe de llevarnos a pensar con madurez, a pensar con precaución, a organizarnos. Si hay algo que hemos tenido nosotros como pueblo, hemos sido desorganizados. Vivimos fuera de presupuesto. Esos son malos hábitos, esas son malas costumbres, esos son paradigmas que hay que romper, que hay que quebrantar. Maduros en la forma de pensar. Pensar con madurez es pensar con responsabilidad. Mire lo que dice en el libro de los Hechos, capítulo 6, verso 14. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. En un momento determinado, Dios puso como castigo para el pueblo de Dios por su desobediencia, por la murmuración, puso una plaga de serpientes que mordían a las personas y morían. Pero en un momento el Señor le dijo a Moisés: pone una serpiente de bronce y el que mire a ella se salvará. Pero hicieron de eso
una costumbre de idolatría. Una costumbre de idolatría. Era algo para el momento. No era que iba a ser una costumbre que el pueblo iba a cambiar de ver a Dios por ver a una imagen. Entonces, cuando el Señor les dijo, ustedes tienen que cambiar las costumbres, Dios es un Dios de cambios. Dios es un Dios que motiva, por eso dice, cambien su manera de pensar para que cambien su manera de vivir. Dice la Biblia, tal es el hombre, así son sus pensamientos. Entonces, la manera de pensar nos lleva a una forma de vivir. Tenemos que romper con paradigmas que nos han tenido atados. Así se ha hecho, esta es la costumbre y no se puede cambiar. Sí se puede cambiar. Se puede cambiar para mejorar las cosas. Dios es un Dios de cambio. Jeremías capítulo 10, verso 3 al 6. Dice esta palabra, porque las costumbres de los pueblos son vanidad, porque el leño del bosque cortaron, obra de manos de artífice con buril, con oro y plata lo adornan, con clavos y martillo lo afirman para que no se mueva. Derechos están como palmera y no hablan, son llevados porque no pueden andar. No tengáis temor de ellos, porque ni pueden hacer mal, ni para hacer bien tienen poder. Ni para hacer bien tiene poder. No hay semejante a ti, oh Jehová. Grande eres tú y grande tu nombre en poderío. Qué importante. Posiblemente alguien pueda sentir heridos sus sentimientos porque el paradigma ha sido la costumbre. Mi abuelita era de tal religión, de tal tradición, y yo seguiré siendo igual. La Biblia dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. El hombre ha hecho de un ídolo, de una estatua, ha hecho un Dios. Pero la Biblia dice, no harás imágenes de talla. No, y está hablando porque Dios quiere romper con la idolatría en el mundo entero. El mundo entero está adorando ídolos. Y aquí dice la palabra, corte leño y hace una imagen de él. Dice, no hablan, no oyen, no pueden hacer nada. ¿Cómo podemos pensar que un hombre puede hacer un Dios? Entonces, ¿quién tiene más poder? ¿El que lo hizo o el que está adorando? Dios es un Dios que dice la Biblia que nadie puede ver a Dios y vivir. Dios no está encerrado ni en un templo, ni en una imagen, ni en una estatua. Dios es el Dios, el Todopoderoso de Israel, el que nadie ha visto y nadie puede ver y vivir. Pero dice la Biblia que un día le veremos tal y como es Él. Dios quiere romper con esas costumbres de idolatría, con esos hábitos de idolatría. Esto es de mucho poder. Esto es de mucho poder. En el nombre de Jesús de Nazaret. Santo y bendito es el nombre del Dios de Israel. Primera de Pedro, capítulo 4, verso 2 al 5. Para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Dios quiere un cambio de vida en toda la humanidad. Pero ¿cuál es la finalidad de Dios?
¿Cuál es la finalidad de Dios? Que rompiendo con esas costumbres de idolatría, un día yo escuchaba a una organización religiosa tradicional, anunciando la feria de un pueblo y anunciando que se iban a hacer unos bailes y que se iban a hacer esto para recaudar fondos y que iba a haber bebida, que iba a haber esto, que iba a haber el otro. La Biblia dice que los borrachos no heredarán el reino de los cielos. ¿Cómo puede haber quienes estén engañados adorando a lo que no conocen, adorando a lo que no han visto? Aquí dice la palabra que las costumbres de los pueblos son vanidad, son vanidad. Entonces, qué importante salir de esa ignorancia rompiendo con esos paradigmas. Hasta en la política hay paradigmas. El abuelo era de tal color político, el hijo es así, el nieto es así, aunque les pongan el más corrupto de los hombres, pero si es de tal partido, por ese voy a ir yo. Hay que romper con esos paradigmas, con esas malas costumbres, que aunque un corrupto sea el que va de candidato, pero si es del partido, hay que darle el voto. Esos son paradigmas que hay que romper en el nombre de Jesús de Nazaret. Aquí dice la palabra en el libro de los Salmos, capítulo 9, verso 8 al 10. Mire qué interesante lo que dice esta palabra. Él juzgará al mundo con justicia. Repito, ¿a quién va a juzgar? Al mundo. Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Jehová será refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia. En ti confiarán los que conocen tu nombre. Por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. No desamparaste a los que te buscaron. Aquí dice en la Biblia que Dios juzgará al mundo con justicia. Dios va a juzgar y va a dar a cada uno, dice, según sean sus obras. Un día nos vamos a presentar delante del tribunal de Cristo. Por eso es que la palabra se difunde día con día en diferentes lugares y por diferentes medios, porque Dios quiere que nadie alegue ignorancia que no conocía la Escritura. Dios juzgará al mundo con justicia. Dios lo que quiere con estas situaciones que parecieran como contradictorias, pero Dios quiere un cambio de vida en toda la humanidad con el fin de que a la humanidad viva mejor, que podamos vivir mejor cambiando nuestra forma de vivir, cambiando nuestra forma de pensar. Por eso ahí dice en Romanos, en la versión de Reina Valera, no os conforméis. El conformismo detiene. El conformismo dice, no, es que así se ha hecho en la familia, así se va a seguir haciendo, y no se rompen con esos paradigmas, con esos malos hábitos, con esas conductas, con esas tradiciones, y esas cosas tienen estancado a los pueblos en la ignorancia. Dios quiere sacar de la ignorancia y llevar que el mundo conozca el gran poder de Dios. Job dice, Dios es grande, Dios es poderoso y nosotros no le conocemos. Dios es poderoso, bondadoso y misericordioso. ¿Cómo le vamos a conocer? Dice, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, dice, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ese es el cambio que Dios quiere en la humanidad, pero hay que romper con paradigmas, con tradiciones. Mi abuelita era de tal religión y yo ahí voy a morir también. ¿Sabe cuál es la diferencia? Que dice la palabra que Jesús vino para salvar al mundo. Vino para salvar al mundo, para salvar
a los que se habían perdido. Por eso predicamos la palabra. Juan capítulo 12, versos 47 y 48. Mire que pareciera que la palabra se contradice, pero la palabra no se contradice nunca. Aquí dice la palabra: al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Cuando dice la Biblia en el libro de los Salmos, Él juzgará al mundo con justicia. Y en el libro de Juan dice: yo no juzgo, no he venido a juzgar al mundo. ¿Sabe cuál es la situación? La situación es esta: Jesucristo vino al mundo para salvar a los perdidos. Vino a dar la palabra y vino a dejar la palabra. Por eso dice: el que me recibe mi palabra, yo no le juzgo, dice. O el que no recibe mis palabras, en el día postrero la palabra. Quiere decir que ahorita el Señor vino como redentor para salvar, para rescatar a lo que se había perdido. Ahorita en este momento la Biblia dice que está intercediendo, está sentado a la diestra de Dios Padre, intercediendo por la humanidad, intercediendo por todo aquel que se arrepiente y diciéndole: Padre, yo ya pagué en la cruz del Calvario por sus pecados. Pero un día, dice la Biblia, un día Él se presentará para juzgar al mundo. Va a juzgar al mundo con justicia. ¿Qué es eso, Dios de oportunidad? Primeramente, la gracia y la misericordia, rescatando a lo que se había perdido. Aún dice ahorita la palabra: hijitos míos, esta carta os escribo para que no pequéis. Pero si habéis pecado, dice, abogado tenéis en Cristo Jesús. Quiere decir que Él está intercediendo por todos los pecados de la humanidad, y todo aquel que se arrepiente y busca al Señor, el Señor está como intercesor. Pero va un día que Él va a juzgar al mundo con justicia. ¿Qué quiero decirte, amado? Dios quiere una manera diferente. Por eso dice allí en Primera de Pedro, dice: para no vivir el tiempo que resta conforme a los deseos de la carne, sino buscando hacer la voluntad de Dios. Dios está dando la oportunidad, la gran oportunidad en este momento al mundo entero a cambiar su forma de vida, rompiendo paradigmas, malos hábitos, tradiciones, costumbres. Este ha sido el modelo y así vamos. No, hay cosas que tienen que cambiar. Hay cosas que tienen que cambiar. Y eso es lo que Dios quiere: cambios positivos en la humanidad para que aprendamos a vivir mejor. Que esta palabra edifique grande y poderosamente tu vida. Que edifique grande y poderosamente tu vida. Dice: cambien su manera de pensar para que cambien su manera de vivir. Yo pienso que hay que romper con tradiciones, con paradigmas que nos han tenido amarrados. Así se ha hecho, así se ha vivido. Dios quiere un cambio en tu vida, un cambio positivo para darte una historia diferente para tu futuro y para el futuro de tu familia. Vamos a orar para que esta palabra quede en tu corazón. Este tema va a ser muy precioso. Durante todo el mes estaremos predicando diferentes temas, pero siempre relacionados con los cambios que tiene que tener la humanidad, para bien mismo de la humanidad. Vamos a orar y después vamos a pasar a lo que es
la Santa Cena. Pero vamos a orar por esta palabra en el nombre de Jesús. Padre, que esta palabra pueda sacar del error aquel que ha estado con malos hábitos, con costumbres, aún costumbres religiosas, viviendo tal vez en el engaño, en la ignorancia. Por eso tu palabra dice que tú pasas por alto los tiempos de la ignorancia y mandas a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan. Dios, tú quieres un cambio de vida en la humanidad, con el fin de que la humanidad viva mejor. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, que esta palabra rompa con aquellos modelos, con aquellos hábitos, con aquellas costumbres, con aquellas tradiciones, que han llevado al pueblo a los vicios, amparados en una creencia religiosa. En una creencia religiosa. La Biblia dice que las costumbres de los pueblos son vanidad, excusas para dar rienda suelta a los vicios. Padre, que se rompa y se quebrante en el nombre de Jesús todas esas malas costumbres y malos hábitos que han sido paradigmas que han tenido en la ignorancia a los pueblos, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Que esta palabra aclare el entendimiento de aquel que ha vivido en error, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Sea bendito el Señor. Luego pasamos a lo que es la Santa Cena. En el libro de Corintios capítulo 11, versos 23 al 26. Leemos la palabra nuevamente honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Institución de la Cena del Señor, dice. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracia, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. El tiempo de Santa Cena es un tiempo de mucha bendición, es un tiempo de comunicación. La costumbre, amados, ha sido en el templo, es precioso, es bonito la comunión, pero Dios, dice la Biblia, que es omnipotente y omnipresente. O sea que espiritualmente estamos reunidos, cada quien en sus hogares, pero estamos reunidos en el mismo espíritu, y tanto está Dios aquí con nosotros como está en tu hogar, está allí en ese lugar. Y vamos a orar para tomar dignamente la cena del Señor, diciéndole a Dios lo que debemos de decirle, pedirle perdón. Padre, en el nombre de Jesús, si en algo te hemos fallado, venimos delante de tu presencia abriendo corazón y mente, diciéndote: escudriña nuestro corazón y nuestra mente, examíname y pruébame. Si te he fallado, perdóname, pero quiero tomar dignamente la cena del Señor. En el nombre de Cristo Jesús, si te hemos fallado, consciente o inconscientemente, tu gracia y favor y tu perdón sea con nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Bendecimos este pan y bendecimos esta copa. Vamos a hacer una declaración de fe. Si hay alguien enfermo allí en el hogar,
podemos clamar y Dios puede ser glorificado. La Biblia dice, el Señor Jesús dice, todo lo que pidáis en mi, en mi nombre, yo lo haré para que el Padre sea glorificado. En tiempo de Santa Cena es tiempo de milagros. Es tiempo donde se rompen costumbres y cuestiones que han atado a muchas personas en falsas creencias, pero el Dios de los cielos, Él es todopoderoso y dice la Biblia, todo lo que pidieres en oración creyendo. Vamos a pedir en esta hora que Dios rompa con toda enfermedad en el nombre de Cristo Jesús. Vamos a bendecir esa copa y a bendecir ese pan. Padre, bendice esta copa. Bendice este pan que representa la copa, la sangre derramada para perdón de pecados para todo aquel que cree. La Biblia dice que su cuerpo fue molido en la cruz del Calvario. Y ahí en la cruz del Calvario dice, llevó nuestras dolencias y enfermedades. Y Él dice, yo soy tu sanador. Padre, glorifícate en el nombre de Jesús, en aquel cuerpo enfermo, que sea sanado para la honra y la gloria de Dios. Que el Padre eterno sea glorificado en el nombre de Cristo Jesús, porque la Biblia dice, para los que no creen por la palabra, puedan creer por los milagros o puedan creer por las obras. Padre, glorifícate en esta hora en el nombre de Cristo Jesús. Bendecimos ese pan y bendecimos esa copa en el nombre de Jesús. Amén y amén. Allí en sus hogares pueden compartir esa copa y ese pan. Comed todos, dice la palabra. Que este tiempo haya sido de mucha bendición y de mucha reflexión. Hay cosas que van a cambiar para mejorar. Que Dios te bendiga grandemente, a ti y a tu familia, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.